Viven la plenitud de la buena noticia. Somos la iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. En la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Bien, ¿estamos listos? No tienen idea cuánto he querido llegar a esta prédica. Cuando el Señor me dio esta palabra a mediados del mes de noviembre del año pasado, tuve la certeza de que no podía predicarla sin que primero nosotros hiciéramos un recorrido que nos llevara a esta conclusión. Y en esta conclusión entonces seguiremos, pero esta conclusión es un poco amplia, así que para no llevarlos a 2 horas o algo así, vamos a hacerlo en 2 partes, ¿sí? Así que vamos a orar, así es, vamos a orar. Señor Jesús, esta es mi Biblia, esta es tu palabra y es tu verdad. Yo soy lo que dice mi Biblia que soy. ¿Y qué soy? Soy la nueva criatura, la nueva persona en Cristo, nacida de nuevo espiritualmente por el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. Soy tu iglesia, tu cuerpo. Soy la novia de Cristo. Sí, Señor, soy embajador de nuestro Señor Jesucristo, porque soy un pueblo nuevo, escogido de toda nación, pueblo y linaje en esta tierra, Dios Todopoderoso. Soy coheredero de Cristo. Así es, soy coheredero con Cristo de tus promesas y de tu gloria después de esta vida. Soy portador de tu gloria, Dios Todopoderoso, y soy transformado cada día a la imagen, a la estatura, a la persona de Cristo, para ser como Él y ya no ser como yo. Así es, Padre, estoy muerto al poder del pecado y estoy muerto al poder de este siglo, de este mundo. Vivo para ti, estoy vivo para ti. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, conforme a como dice tu palabra, y yo lo creo, Señor. Creo que soy todo esto que has dicho, porque está aquí en tu palabra, que es verdad. Por eso te pedimos, Señor Jesucristo, que nos des pleno conocimiento de tu voluntad, sí, Señor Dios Padre, y que nos conceda sabiduría y comprensión espiritual para oír y entender la verdad de tu palabra, la verdad de la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Amén y amén. Para poder llegar a lo que vamos a compartir hoy, pasamos por una etapa en la cual hablamos de que nosotros veníamos de una vida producto de lo que hizo Adán al inicio. Por uno solo que desobedeció, todos fueron de la naturaleza que se desobedeció a Adán. Pero entonces vino Cristo y por uno solo que obedeció, todos los que creen en Él ahora tienen su naturaleza y son como Él. Y entonces esa naturaleza la tengo porque Cristo murió por nosotros en esa cruz. Y yo estoy en el bautismo unido a Cristo en su muerte. Por lo tanto, estoy muerto a los poderes del pecado, al poder de la ley dada de Dios dada a Moisés. Estoy muerto al poder de los deseos pecaminosos de mi carne. Estoy muerto a los poderes de este mundo. ¿Por qué? Porque he sido unido a Cristo en su muerte cuando me bauticé.
Y esa muerte a la esclavitud que teníamos con el pecado, a la esclavitud que teníamos con la ley de Dios dada a Moisés, me pasa a mí de la esclavitud que tenía con eso que era malo a tener ahora una esclavitud con Dios, esclavos de la vida recta. Y sé que la palabra esclavitud puede producir en la mente de algunos un cortocircuito y que ¿cómo así que soy esclavo? Y porque tenemos que la esclavitud es algo negativo. Pero Pablo utiliza ese concepto para explicarse de que el que es de Cristo ahora, el que está unido a Cristo en su muerte, que está muerto al poder que antes nos mantenía esclavos con el pecado, ahora tiene la responsabilidad de vivir rectamente. Porque de nada valdría que yo diga que soy de Cristo y estoy delante de la misma tentación de siempre. Piense un ejemplo de que la persona sea mujeriego o que sea una mujer hombreriega, sería la palabra, hombreriega. Porque hay mujeres que le gustan mucho los hombres, así como hay hombres que le gustan mucho las mujeres, estén casados o no. Entonces, estoy yo delante de esta tentación. Si yo vuelvo y caigo y sucumbo a eso y vuelvo y empiezo a practicar ese tipo de situación ofensiva contra mi cuerpo y si estoy casado contra mi pareja, entonces en ese momento yo no estoy siendo esclavo de la vida recta. Porque la esclavitud significa que yo no puedo decidir lo que me da la gana. Y eso es algo que que usted sepa. Ay, pero es que yo pensé que estaba en la gracia de la libertad del nuevo pacto en Cristo. Sí, estás en la libertad de poder decidir hacer lo correcto. Porque a pesar de que Cristo venció el pecado, matar sigue siendo malo. Y matar sigue siendo real. Y robar sigue siendo real. Hurtar sigue siendo malo y sigue siendo real. Comprar artículos hurtados del gobierno o de una empresa privada, comprarlo porque me sale más barato, sigue siendo maldad, sigue siendo pecado. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el poder que eso tenía sobre mí, se me quitó y se me dio un nuevo poder. El poder de la vida recta que me lleva a mí a no decidir seguir haciendo lo malo, sino la capacidad racional y de fe ahora para tomar el bando correcto y hacer lo correcto, porque ahora sí lo puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de esclavitud, es que nosotros tenemos un solo camino como creyentes. O yo me comporto como lo haría Cristo, o sigo siendo el mismo pecador de antes. Y aquí no estamos condenando, porque yo no quiero que usted se haga la idea de que esta es una iglesia que va a buscar legalismo, de que usted por ahí mismo entonces va a tener que no maquillarse, usar ropa larga, no sentirse sexy en su casa con su esposo. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de algo interno, de algo en lo interior, que es lo que realmente vino Dios a trabajar a través de Jesucristo. La ley era sobre cosas externas que eran visibles. Y iban el sábado, desde el viernes en la tarde, iban los hombres caminando a la sinagoga. Eso era visible, era externo. Y se vestían con ropa donde el hilo no se podía mezclar con otro hilo. Tú tenías que hacerlo todo, de si era lino, si era algodón. No podías estar haciendo mezclas. Eso era visible. Pero el corazón seguía intacto, seguía podrido. ¿Me sigue? ¿Me estoy explicando? El que era mentiroso en la ley de Dios, de Moisés, por más que mataran el animalito y lo limpiaran y le echaran la sangre y lo limpiaban, el deseo de seguir mintiendo y estafando estaba vivo porque estaba en su interior. Su conciencia no podía ser cambiada, pero viene Cristo y Él sí, su sangre sí limpia la conciencia. Se puede tratar entonces ahora con el ser interior. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, Dios mismo puede morar dentro de la persona. Entonces, durante las últimas prédicas avanzamos hacia la verdad del nuevo pacto de la esclavitud de la vida recta. O sea que yo quiero hacer lo recto porque sé que no tengo otra opción y esa no opción me gusta. ¿Me estoy explicando? La diferencia entre el que nace de nuevo y le interesa a Dios es que ya no tiene la opción para pecar y le gusta no tener esa opción. Que esa no sea una opción. Le gusta eso. Sabe
que hay algo positivo en no hacerlo. Ha entendido lo que significa el pecado en la vida, que recuerdan que en la última vez que hablamos de esto decía al final del capítulo 6 de Romanos, de que el que seguía pecando, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces ahí está la diferencia. Por eso es que cuando soy esclavo lo hago porque quiero, decido, acepto serlo, acepto que ya el amo que tenía, que me decía, miente, adultera, ese amo ya no es mi amo. Ahora tengo un nuevo amo que me dice, no adulteres, no mientas, levántate y vete a tu casa, huye. Entonces, a quien yo obedezca, ese será mi amo y de ese seré esclavo. Pero ahora, en la gracia del nuevo pacto de Cristo, yo puedo decidir obedecer a un nuevo amo, Jesucristo. El Espíritu Santo me guía y me dice, levántate y huye, y puedo hacerlo. Esa es la diferencia. La humanidad, y lo dijimos en esas prédicas del año pasado, la humanidad sin Cristo no tiene libre albedrío. Esa es una fantasía que nos vendieron. En las películas se habla, el libre albedrío. La gente no tiene libre albedrío. La gente sin Cristo, la gente que no conoce a Dios, que no sigue a Dios, que no ama a Dios, que no cree en Jesucristo, no tiene libre albedrío. Son esclavos del pecado. Y este es un misterio que yo quiero que usted y yo estamos repasándolo, estemos claros en esto. Aquí en este planeta, tú y yo vamos a servir, a obedecer a alguien o a algo. Nunca vamos a estar en el bando neutral. No existe el bando neutral. Al final, o será cielo, o será infierno, o será el lago de fuego. No hay el punto intermedio. Esta tierra, esta creación, tiene dos amos. O yo sirvo a los poderes de las tinieblas, el pecado que lleva a la muerte, o yo tengo por amo a Jesucristo, cuya dádiva es la vida eterna. Punto. La diferencia es que el que realmente cree y ha recibido a Jesucristo y quiere que Jesucristo crezca en su interior hasta que alcance la estatura perfecta, esa persona puede decidir lo correcto porque nació ahora espiritualmente de nuevo. Y eso es lo que vimos en las semanas anteriores. Entonces, cuando yo estoy hablando de la esclavitud de la vida recta, estoy hablando que en el mundo sin Cristo éramos libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Darle honra, porque pecado significa errar al blanco en darle honra y honor a Dios y a las demás personas. Lo dijimos con las palabras famosas antiguas de katá en arameo y hamartía en griego. Cuando ahorita, allá afuera, la gente que no tiene a Cristo, ellos no tienen ninguna obligación de hacer lo correcto. Pero nosotros, los que somos ahora esclavos de la vida recta, o sea, que nuestro amo es Dios, nuestro amo, nuestro dueño es Jesucristo, ahora nosotros somos responsables de hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Darle honra y honor a Dios y a las demás personas. Si yo engaño y soy infiel a mi cónyuge, a su esposo o a su esposa, no le di honra y honor. Si yo tomo dinero de la casa para dárselo a extraños, por el motivo que sea, y dejo desprovisto a mi casa, no le di honor y honra a mi casa. Si yo utilizo cualquier miembro de mi cuerpo para hacer lo malo, no le estoy dando honra y honor a mi cuerpo. Si yo decido que Jesucristo no es el Señor, yo no le estoy dando honra y honor a Dios. Y le voy a decir algo, que cuando nosotros no le damos el honor y la honra a otras personas, también le faltamos el honor y la honra a Dios. Porque Él no nos diseñó para que yo tuviera 78 mujeres antes de casarme. Pero bueno, yo tenía que divertirme y todas lloraron cuando me fui.
todas las veces que esos hombres lloraron por ti, todas las veces que esas mujeres lloraron por ti, deshonré también a Dios. No le di honor al Señor. Así de simple. Eso es así. Entonces, ahora quedamos libres del poder del pecado y nos hacemos esclavos de Dios. Ahora hacemos las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y todo esto es posible, esta libertad y esta ahora capacidad que tenemos espiritual de poder decidir lo correcto. Todo esto es posible porque hemos muerto con Cristo. En el bautismo hemos quedado unidos a Cristo en su muerte, y al estar muertos a vivir según la carne, quedamos librados del poder del pecado. Es por eso que la ley de Dios dada a Moisés ya no se aplica a nosotros. Y ahí es donde yo quería llegar desde que empezamos a hablar de por uno solo que obedeció. Porque en este momento hay corrientes y seguirán insistiendo que para que usted demuestre que es de Cristo, tiene que cumplir la Torá, tiene que guardar toda la ley. Resulta de que usted y yo en Cristo, en el nuevo pacto, no estamos llamados a cumplirla, a obedecerla de la manera así como la letra lo pide, como lo hace el pueblo judío. No. Vamos a ir a Romanos capítulo 7 desde el verso 1. Dice: ahora bien, amados hermanos, y aquí vamos a ver a quién aplica la ley de Dios dada a Moisés, no olvidando que la ley es buena, porque no desear la mujer del prójimo siempre será bueno. No matar siempre será bueno. No meterse con la mujer de tu papá, eso es bueno. No meterse con tu tía sexualmente, eso es bueno. Léalo en Levítico. Hay un montón de cosas interesantes que son buenas, que están en Levítico, que aparecen en Deuteronomio. La ley es buena. Pero la ley tiene una aplicación. Aquí lo dice Pablo en Romanos 7:1. Estamos hablando que estamos muertos, ¿verdad? En el bautismo morimos. Estamos vivos espiritualmente. Mira lo que dice aquí. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿a quién le está hablando? Al pueblo judío. Eran los que conocían la ley. Los gentiles, nosotros, los no judíos, no lo conocíamos en ese momento. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Entonces, si nosotros hemos muerto juntamente con Cristo a los poderes del pecado, al poder del deseo de la carne, al poder de este mundo, ¿nosotros estamos vivos? Pregunto, ¿sí o no? Nosotros no estamos vivos. Y para aquellos que estén escuchando esto por primera vez dirá, ¿qué? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Yo estoy vivo? Es más, peñisque, si tiene confianza con el de al lado, peñísquelo. Peñísquelo para ver si está vivo. O pégale así en el hombro. Métale un soplamoco ahí en el hombro. Un slash, ¡paf! Para ver si está vivo. Usted dirá, ¿cómo es que estoy muerto si yo estoy vivo? Tengo hambre. De hecho, ya es mediodía y tengo ganas de comer. La ley, santo, la ley que es espiritual, tenía una aplicación para un hombre natural que no estaba vivo espiritualmente. ¿Qué le parece? O sea, y usted dirá, dice, pero ¿por qué, pastor? No entiendo. ¿Cómo es que la ley es espiritual y estaba diseñada en aplicación para un hombre no espiritual? La ley de Moisés, los 10 mandamientos, todos esos 613 mandamientos son espirituales, pero estaban diseñados para un hombre natural. Porque la ley tiene indicaciones, tiene instrucciones y tiene prohibiciones. Las que más nos meten en problemas son las prohibiciones. ¿Por qué? Porque todavía el pueblo judío no tiene problema con celebrar fiestas. Eso es bonito, eso es chévere. ¿A quién no le gusta una fiesta? Y nos reunimos en familia y comemos. Y casi todas las fiestas de ellos terminaban en comida. Y eso es chévere. Hacer eso no es problema. Llevar al bebé a circuncidar al 8º día, eso no tiene problema. Esas partes, esos mandatos de la ley, esos preceptos no tienen problema. El problema es honrar a tu padre y a tu madre. Si tu mamá y tu papá fueron Animal Planet contigo, no eran ejemplo, algunos de nosotros hasta desarrollamos una adversión por el género. Entonces la mamá
la abuela o las personas, las mujeres que hubo en la familia que fueron tóxicas en su crianza conmigo, hacen que yo en el fondo menosprecie a las mujeres. Y viceversa. Entonces, honrar al papá y honrar a la mamá, ahí donde está el problema. No matar, ahí es donde está el problema. Esa es una prohibición. No desear a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójimo es una prohibición, ahí está el problema. Entonces la ley estaba diseñada para el que está vivo en la carne. Aplica para el que está vivo en la carne, no para el que está muerto para la carne. Santo, voy a ir avanzando, Señor. La ley aplica es para el que está vivo para la carne y muerto espiritualmente. Porque si yo estoy vivo espiritualmente, entonces, ¿con quién me conecto? ¿Con quién? Con Cristo, con el Espíritu Santo. Si estoy vivo espiritualmente, significa que ahora yo tengo capacidad para comunicarme ¿con quién? Con Cristo, con Dios. Y si yo estoy vivo espiritualmente, entonces el Señor podrá guiarme. Así es. Y si yo estoy vivo espiritualmente, ¿a quién usted cree que va a obedecer el que está vivo espiritualmente? ¿Al Espíritu Santo o a su propia carne? Al Espíritu Santo. Y le cuento, y de vez en cuando el cristiano nacido de nuevo no le hace caso al Espíritu Santo. Y hace lo que le da la gana. Hasta que Dios aparece como papá, porque Dios es padre, y le confronta y le dice: ¿qué vas a decidir de aquí en adelante? Porque hasta aquí llegamos con este relajito. ¿Ah, usted cree que es mentira? No. Usted puede estar años dándole vuelta a un mal comportamiento, no que mal comportamiento, es un pecado, es una cosa que lo que lleva a la muerte. Se te puede hasta pegar una enfermedad de esas que no tiene cura por andar haciendo cosas fuera de tu matrimonio. Y entonces viene, y tengo años que doy vuelta en eso, pasan varios años, me porto bien, de pronto hubo un año malo, me porté mal, y así, cíclicamente. ¿Tú crees que el Señor va a dejar eso hasta el final? No, llega un momento donde, alto, aquí ahora vamos a ver y tú vas a decidir quién es tu amo. Esa es la vida del hombre espiritual, pero el hombre carnal no. La ley estaba diseñada para que por su propia fuerza el hebreo, el judío de aquel entonces, decidiera obedecer por su propia fuerza. Tenía que hacerlo a fuerza. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Claro que tenía que hacerlo solo. El Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. Así que David tenía él personalmente que luchar contra sí mismo. Por eso es que él se llenaba la boca diciendo: yo no he hecho tal y tal cosa. Y usted cuando lee a veces a David dice: wow, David se da el tupé de decir: tú sabes que yo no he matado, no he perseguido, no sé qué, no he hablado mal. Y cosas que él decía. Pero ¿sabes qué? Si está en la Biblia es porque era verdad. Esa era su gloria. Porque lo hacía porque amaba a Dios y a la fuerza, a su propia fuerza. Pero cuando vino Betsabé bañándose desnuda en el patio de la azotea de la casa, que yo no sé quién se baña en cuero en una azotea. Siempre he pensado que ese era un plan. Un plan de una mujer que sabía que el rey era un hombre mujeriego. Pues vamos a ponerlo bonito como le gusta a los cristianos. Era un hombre amado por las mujeres. Digo, ¿qué mujer? Un día escuché a una hermana diciendo: ¿qué mujer no va a amar a un guerrero, poeta y músico? Y rey multimillonario. Entonces, para colmo era guapo, dice que era bonito. Entonces, cuando Betsabé está ahí, llegó el punto donde Satanás lleva a David donde él tenía problemas. Porque sí, David había sido recto en muchos aspectos, pero tenía un área de debilidad. ¿Y qué hizo David? El rey, conforme al corazón de Dios, la tomó y mandó a matar al marido de la tipa.
¿Por qué David hizo eso? Porque David no estaba vivo espiritualmente, permanentemente. David era lleno del Espíritu cuando adoraba, pero cuando salía de la adoración él volvía a ser carnal. Por eso a David le gustaba tanto estar allí cerca del arca, en la presencia de Dios, y cantar, porque él había intuido por experiencia propia que ahí él era otra persona. ¿Me está siguiendo? Ahí él era fuerte, ahí él era poderoso. Por eso cuando iba a la guerra, vamos a traerle foto, vamos a consultar, porque esto no se trata de mi fuerza. Él sabía hasta dónde llegaban sus fuerzas. Él había entendido que eran dos personas. Es una persona cuando estoy en la presencia de Dios y hay otra persona cuando no estoy en la presencia de Dios. Pero Dios acabó con eso en Cristo. Ahora el que recibe a Cristo decide: o soy ambivalente o estoy lleno del Espíritu Santo y pienso conforme a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Entonces la ley no aplica para alguien que está muerto al deseo de su carne, al pecado. La ley no puede aplicar, porque si yo cuando estoy en la calle y alguien se acerca que conozca y vi que era agradable y no era fea y empieza a hablarme y un día me dice: oye, yo quisiera conocerte más, yo sé que eres casado, pero digo, ¿quién lo va a saber? Y en ese momento, si yo le digo a la persona: usted disculpe, usted me ha ofendido, porque queremos decirle a la gente, queremos ser más buenos que Dios. Y que estos días escuché a alguien que dijo: bueno, yo le dije a la persona que me propuso ser adúltera, yo le dije a ese caballero: oiga, la verdad es que aprecio mucho que usted me haya considerado, o sea, wow, o sea, yo me quedé, dije, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo tú le vas a decir eso? Gracias, eso tú le estás diciendo, dije, ay, si no fuera por Cristo yo te haría caso. Eso es lo que le estás diciendo. Esa persona te está ofendiendo, esa persona no te está haciendo un honor con decirte que tú le gustas y que quiere conocerte más en otro lugar. El pecado que tiene que ver con esas cosas ya está a la mano en las redes sociales, en todo lo que es multimedia, en cualquier tipo de programación, de cualquier tipo de programa, de película o de música. El arte toda está llena de eso. Sé promiscuo, diviértete, disfruta. Eso es lo que se habla ahora. Entonces, cuando esa muchacha está delante de la oferta del individuo y ella está casada, en el momento que ella le dice: disculpe, usted me ha irrespetado en lo más profundo y bajo en que se me puede irrespetar, porque yo estoy casada y yo soy una sola persona con mi esposo. Yo sé que usted no me entiende esto, pero esto es una verdad. Si usted quiere que yo siga teniendo relación de negocio con usted, usted me va a respetar en eso. Si no, dígamelo para pararme e irme en dirección opuesta, porque no estoy dispuesta a vivir esto, ni a escucharlo de nuevo. En ese momento, cuando contundentemente y consistentemente el individuo, ya sea hombre o mujer que tiene a Cristo en el corazón, le dice no a la tentación, le dice no al ofrecimiento del pecado, al ofrecimiento de maldad de este mundo, le dice no a los poderes que gobiernan esta sociedad. La ley no aplica a esa persona, porque esa persona no necesita la ley para hacer lo correcto, porque ya tiene al Dios verdadero que es bueno y correcto dentro de él, y le dice lo que le conviene y lo que no, y esa persona decide que ese es su amo, el Dios verdadero, y le hace caso a él y no a sus propios impulsos o deseos de pecado. La palabra aplicar significa emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o en algo. Pastor, está muy dominguero eso. Bueno, voy a ponerlo aquí fácil. ¿Qué significa que ya no nos aplica la ley? Significa que ya no podemos emplearla como un principio para obtener un efecto en nuestras vidas, porque ya estamos muertos para el pecado. No va a producir ningún efecto, porque el efecto
lo está produciendo el Espíritu Santo, lo está produciendo Cristo en mí mismo. Este era el escenario que Dios quería. Dios no quería que el ser humano estuviera por su propia fuerza luchando por hacer lo bueno. Dios sabía que no podíamos. Pablo dice en una de las cartas, porque soy débil, vendido al pecado. Y en otra dice, porque la naturaleza de ustedes, ¿cuál? Tóquese. Esta es la naturaleza. Tóquese, juegue conmigo. Tóquese. Ajá, tóquese. Decía Pablo, porque la naturaleza de ustedes es débil. La palabra no dice que es fuerte, dice que es débil. Pero ya yo no vivo sujeto a esa naturaleza. Yo debo considerarme muerto para ella. Pastor, pero es que usted me enreda con esos conceptos. ¿Cómo así que debo considerarme muerto? ¿Cómo es que estoy muerto? Es fe, punto. Es fe. Considerarme muerto a los deseos de mi carne, considerarme muerto al poder del pecado, es fe. Porque la palabra lo dice, lo creo. Explíqueme más, pastor, te lo resumo más. El que cree que Dios es verdadero y existe, ¿tiene fe o no? Tiene fe. Tener fe de que Dios es verdadero y que Cristo hizo lo que hizo, es igual a tener fe que entonces también estoy muerto al pecado. Es una creencia. O yo creo que el pecado me gobierna, o yo creo que ya no me gobierna. Y yo le digo a eso, tú no me gobiernas, quítate de aquí. No te voy a hacer caso. La ley ya no se nos aplica entonces porque estamos muertos al viejo hombre que éramos sin Cristo. Mi responsabilidad es considerarme muerto al deseo de pecar, muerto al poder del pecado y vivo para Dios. Y cuando lo haga, cuando yo decida, yo estoy muerto para esta cosa mala, yo estoy muerto para esto, entonces cuando yo lo haga y camine en dirección opuesta a eso, descubriré que en Cristo siempre he podido caminar en dirección opuesta al pecado. Oiga, que habitaba en mí. Cuando yo lo haga y crea, descubriré que en Cristo siempre he podido caminar en dirección opuesta a la depresión que habitaba en mí. Cuando yo crea esto, descubriré que en Cristo siempre he podido caminar en dirección opuesta al rencor que había en mí. Que cuando yo decida creer esto, me daré cuenta que puedo caminar. Siempre en Cristo pude caminar en dirección opuesta a la amargura que habitaba en mí. Siempre he podido caminar en dirección opuesta. Usted no es víctima. Dígase, tóquese aquí. Haga la mnemotecnia infantil conmigo. Tóquese, diga, yo no soy una víctima. Ahora vamos a decirlo corrido. Yo no soy una víctima. Usted no es una víctima. Satanás te quiere decir, ay, Paquita, ay, Paquita. Pero ¿qué vamos a hacer si tú naciste así? Así que si naciste para martillo, del cielo te van a llover los clavos. Lo que el enemigo quiere que tú creas es que esa mentira es verdad. Es que tú, mira, acuérdate, todo lo que ha pasado a lo largo de tu vida, tú eres víctima de eso. Por eso es que tú eres una bestia peluda en tu casa y por eso tienes que gritar de esa manera. Porque bueno, tu papá era otra bestia peluda y le pegaba a tu mamá. Y el papá de él era otra bestia peluda que le pegaba a tu abuela. Y el papá de tu abuelo era otra bestia peluda que le pegaba a todas las mujeres que tuvo. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Tú naciste para bestia peluda. Párate y pégale tú también a tu mujer y sé lo que tienes que hacer y disfrútalo. Pastor, entienda, es que en la casa de mi papá hizo siempre eso, pastor. Mi papá era un hombre malvado y perverso. Ajá. Como tú. El día que alguien me diga eso, se lo voy a decir en la cara. Si la esposa me lo trae acá, me dice, mira lo que me hace. Y él me dice, es que pastor, es que mi papá le pegaba a mi mamá. Mi papá era un hombre perverso, como tú. En este momento, como tú. Tú no eres víctima. Tú no le pegas a tu mujer porque tu papá le pegaba a tu mamá. Tú le pegas a tu mujer porque tú
quieres desquitarte de lo que él hizo y para ti tu mujer es tan despreciable como la mamá débil que tuviste que se dejaba pegar, así que tú vas a hacer lo mismo para sentirte seguro. Eres tú. Hace años que eres tú y no tu papá. Ninguno de nosotros estará delante de Dios y habrá un expediente a favor que diga, el abogado defensor no va a decir, Jesucristo no va a estar ahí en el expediente diciendo, bueno, aquí entre los atenuantes a favor de Manuel es que, bueno, el papá de él fue un hombre que amaba el dinero, era violento, el dinero era lo más importante y el papá de Manuel abandonó a su mamá y a Manuel cuando Manuel tenía 8 años de edad. Por lo tanto, su señoría, Dios Todopoderoso, Jesús hablando, aquí debemos tener en cuenta misericordia porque Manuel dejó a su mujer también en el momento donde ella más lo necesitaba. Él la dejó también porque él era esclavo, él era víctima de las consecuencias maquiavélicas de su padre. Jesús no va a hacer eso. Cuando nosotros hacemos algo malo y el Espíritu Santo nos redarguye y nos arrepentimos, el abogado le dice, Señor, yo morí por el malvado que fue Manuel, para que ahora tenga vida. Vamos a ayudarlo porque está arrepentido y ahora hay que levantarlo para que yo pueda crecer en él, porque yo morí por ese hombre malo, para que ese hombre malo ya no viva más. ¿Me estoy explicando? Mi hermano, la ley aplica para el que está vivo en la carne. Pero para el que está vivo espiritualmente, no hay ley, porque a él lo gobierna. Escuche esto: el amor, la fe y la esperanza de vida eterna. Pastor, no sé todavía cómo saber si estoy muerto. Pues quiero que sepas que eso ocurrió en la cruz. Y en lo legal, en lo espiritual y en lo eterno, se te declaró muerto al hombre anterior. Y muerto a los poderes de esclavitud de este mundo, muerto al poder del pecado, muerto al poder de acusación de la ley, que no podía salvar ni servía para detener los deseos pecaminosos, y muerto a los deseos de tu propio cuerpo. Eso lo logró Cristo ya legalmente, espiritualmente y eternamente. Por eso decimos, esto es fe. Porque aunque usted no participó en eso, ni yo, ni nos pidieron opinión, pero en el momento que usted se convierte, estás muerto al poder del pecado y de la ley y al hombre viejo que fuiste, en lo legal, en lo espiritual y en lo eterno. Porque lo eterno ya está dentro de ti y de mí, es el Espíritu Santo. Así que nosotros ya no nos somos gobernados ni por el mundo pecaminoso, ni por la ley de Dios dada a Moisés. Volvamos a Romanos 7. Voy a leerlo de nuevo. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, mira tú cómo él lo explica, Pablo. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. ¿Estamos entendiendo lo que pasó con la ley? Mientras yo estaba vivo, la ley me aplicaba. Por eso es que la gente que está viva en la carne, cuando lleguen sin Cristo al trono blanco, serán juzgados por la ley de Dios dada a Moisés. Pero los que vamos al tribunal de Cristo, al juicio de compensación de Cristo, la ley no tiene nada que hacer allí. Porque nosotros morimos y la ley no se nos aplicó. Ya no tiene por qué ser ejercitada, aplicada para producir un efecto en mí. ¿Por qué? Porque el que ahora produce no un efecto, una nueva vida, es el Espíritu Santo. Verso 3. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo.
Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. ¿Se acuerda? Y eso ocurrió cuando definitivamente hicimos la ablución y nos bautizamos en agua. Ahí quedé unido a Cristo en su muerte. Lo leo de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver una pequeña explicación profunda que nos da Pablo antes de irnos en el libro de Colosenses capítulo 2 desde el verso 12. Dice, pues ustedes fueron, miren lo unido que está la palabra y lo que Pablo sabe. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. ¿Vieron que estamos hablando de lo mismo? En el capítulo de Romanos 6 se está hablando del bautismo, de que la gente estaba pecando porque habían olvidado. Si no, busque la prédica esa, unidos a Cristo en su muerte. La gente estaba pecando porque habían olvidado que en el bautismo habían sido unidos a Cristo en su muerte. Dice aquí el verso 12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos. Pastor, no es que yo estaba vivo. Usted estaba vivo en la carne y muerto en el espíritu. Así que él está hablando aquí a la naturaleza de él que estaba muerta a causa del pecado. ¿Cuál era? La vida espiritual. ¿Estamos claros? Estaba vivo en la carne, pero muerto espiritualmente. Así que aquí él le habla a esa muerte espiritual que teníamos por causa del pecado. Estábamos muertos para Dios, pero vivos para la carne. Ahora estamos muertos para la carne y el pecado y Satanás y este mundo, pero vivos para Dios. Entonces dice él aquí en el verso 13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. La ley ya no te puede acusar. ¿Lo están viendo? Ese es un poder que tenía la ley. ¿Por qué? Porque la ley acusaba al hombre en su naturaleza pecaminosa. Pero ahora yo tengo vida con Cristo porque me perdonaron los pecados. Oiga, ¿qué significa eso? Cuando yo pecaba, la ley me acusaba. Pero ahora todos mis pecados están perdonados. ¿De qué me va a acusar la ley? La ley de Dios dada a Moisés no me puede acusar de nada porque ya todo fue perdonado. Y mañana a usted se le va la onda en una fila del seguro porque se acabaron los hisopados. Y usted le dice, ¿sabes qué? Ustedes son unos irresponsables tal cual, hijos de la gran guayaba. Y le dice otra cosa. Y se le salió ahí. Y al rato viene la ley. Y la ley dice, mira, Ronixa, mira lo que acaba de decirle a la enfermera. Y enseguida hay una voz del cielo que dice, pero ese pecado también se le perdonó. Y entonces la ley tiene que hacer así, ¿ves? Bajar el dedo y no te puede acusar. ¿Me estoy explicando? Por eso es que yo debo vivir de acuerdo a esta gracia que me han dado inmerecida. Yo debería realmente a diario buscar el Espíritu de Dios, buscar la comunión con el Señor, porque yo ahora recibo un perdón que no merecía. Ahora a mí nadie me acusa, ni Satanás me puede acusar. Entonces yo debería es procurar una vida de acuerdo a esa verdad, no de acuerdo a una religión que dice que si pecas pierdes la salvación. No, mi querido hermano, usted ya fue perdonado. Si fallaste, levántate y camina, empieza de nuevo y camina en dirección opuesta, porque ahora puedes hacerlo en Cristo. Verso 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Todos tus pecados, todas las prohibiciones, todo lo que decía la ley de Dios que era buena, que me acusaba, todos eran cargos contra mí.
todos fueron tomados vida por vida y clavados en la cruz. Santo. Verso 15, de esa manera, perdonándote y clavando en la cruz todos los decretos que te acusaban por violar la ley de Dios dada a Moisés. De esa manera desarmó, despojó Cristo a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Porque le demostró a los poderes, a los gobernantes y autoridades espirituales, le demostró Cristo que Él sí pudo vivir una vida perfecta como Dios quería. Verso 16, por lo tanto, no permitan. ¿A quién le toca eso? Cuando dicen no permitan, a mí es mi responsabilidad. Te incluyen, me incluyen. Usted no es un títere que se tiene que sentar a esperar a que Dios lo vuelva buena persona. No, usted y yo no trabajamos para ser buena persona. No, para ser una nueva persona, no una mejor persona. Dios no quiere mejorarte. Dios quería que tú y yo muriéramos a lo que éramos, porque nada servía ahí para hacer nada, y nacer de nuevo ahora en el Espíritu, para que nosotros desde el momento en que lo decidamos empecemos a participar activa, deliberada y conscientemente en que Cristo sea formado en mí. Esa es la transformación de la que hablamos. Esa es la renovación de la que hablan mucho. Así que cuando dicen no permitan, te toca a ti, me toca a mí. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. ¿Hay que explicar algo? Todas ordenanzas de la ley. Pero aquí no está diciendo que no lo puedan hacer. El que lo quiera hacer, en Romanos 14 dice que si lo hace para el Señor, ese no es siervo tuyo, a ti no te toca juzgarlo. Solamente le digo, espero que lo estés haciendo para el Señor, porque si lo estás haciendo para que te veamos hacerlas, cuidado, estás vivo en la carne. Verso 17, pues esas reglas, todas esas que acabamos de leer, son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. O sea que esa realidad que vendrá ya vino. ¿Estamos claros? Son solo sombras esas reglas de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa negación o en el culto, adoración a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Por eso es que no todo el mundo que me viene a mí a decir palabra del Señor, yo estoy sentado ahí, ya, ay, qué rico. No, vamos a oír tu palabra. Necesitamos oír tu palabra. No es que yo tuve una visión, que muy bien, qué bonito, perfecto. Vamos a ver si tu visión está de acuerdo a la Biblia. Porque todo aquello que me saque a mí de la verdad de la gracia del nuevo pacto no procede de Dios. Por más que tú me digas que viajaste al infierno y viste a Michael Jackson y al Papa allá abajo. Verso 20, ustedes han muerto. ¿Con quién? Con Cristo. Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Así que a mí una persona que me dice que guarda el sábado, lo digo con temor, una persona que me dice a mí, yo guardo el sábado porque eso es pecado si no lo hago y eso es un mandato de Dios. Muy bien, yo espero entonces que guardar el sábado tenga un poder en tus malos deseos cuando te visiten. Yo espero que en las fiestas de luna que tú sigues
y los calendarios hebreos que tú sigues te ayuden cuando los malos deseos toquen la puerta de tu cuerpo. Por eso es que aquellos que hacen mandas tan largas y caminan de rodillas por 24 kilómetros, cuando salen de ahí, van y siguen haciendo las mismas fechorías de siempre, porque esas cosas que parecen, dice aquí, una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, no tienen poder alguno para ayudar a alguna persona a vencer sus malos deseos. Y por eso no soy católico. Mis queridos hermanos, la ley de Dios dada a Moisés nunca pudo vencer nuestros malos deseos. Ninguna religión humana ha podido hacerlo ni lo hará. Solo en Cristo podemos vencer los malos deseos. ¿Por qué? Acá lo dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Quién lo hizo? Jesús. Más nadie. En más nadie está ese poder. Por eso vuelvo acá a Romanos 7. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado de esa unión, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Por el resultado de ¿qué? De que ahora estoy unido a aquel que fue levantado de los muertos, yo puedo producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Cómo quiero yo producir buenas acciones? Si por fe acepto, creo que estoy muerto y unido a Cristo. Así de simple. La ley no aplica al que está vivo espiritualmente. Porque el que de verdad está vivo espiritualmente, aunque peque, oye la voz de Dios, es redarguido y toma la dirección opuesta. Mis amados hermanos, ahí habían algunas cosas más que iba a leer, pero como les dije, esto tiene parte 2. Así que eso va a ser para la otra semana porque tengo cosas que contarles todavía. Pero yo pregunto aquí. ¿Ha estado usted por años luchando contra un mal hábito, una mala conducta que es pecado, contra una creencia que te lleva a hacer cosas que son pecado? Y eso te ha ocurrido a través de la misma cantidad de años en las cuales tú has profesado que eres de Cristo. Quiero que sepas que la gracia del nuevo pacto dice que tú no tienes que matar a un animal ahora y presentárselo a Jehová, al Eterno, para que Él te perdone esos pecados y puedas empezar de cero de nuevo. La gracia de Cristo dice que si has aceptado, has descubierto que sigues atrapado en eso, dando vueltas una y otra vez en eso, si te arrepientes, ya estás perdonado. No hay sacrificio que hacer, porque Dios te perdonó los pecados antes de conocer a Cristo y todos los pecados que ibas a cometer conociendo a Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar su perdón. Y aceptar, o sea, tener fe de que yo estoy muerto para esas cosas que estaba haciendo. Pastor, ¿significa entonces que es mi culpa? Bueno, yo no estoy aquí para culparte. La respuesta sería sí, es tu culpa, tú eres el que lo hace. Lo hace porque quiere. Pero voy a verlo de una manera que siento que a Dios le gusta más. Ha sido tu responsabilidad, sí. Pecar ha sido mi responsabilidad y ha sido tu responsabilidad.
Pero la buena noticia del Evangelio de Cristo es que no importa que tuviste 35 años en una mala posición, la gracia es de que Jesús te dice, igual que a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te acusa. Porque cada vez que Satanás se acerca a acusar, cada vez que la ley trata de acusar, hay una palabra que dice: todos los pecados ya fueron perdonados en la cruz. Ya no hay pecado por lo cual acusarte. Pastor, pero yo hice mal y 35 años no he hecho bien. Así es. Pero ¿quieres dejar eso atrás? Sí. Entonces ven y no peques más. Sí, así es. No dice, Cristo no dijo, ve y yo voy a hacer que no peques más. No dijo eso. Le dio la responsabilidad. Le dijo, ve y no peques más. Así que yo soy responsable. Pero la buena noticia es que cuando Cristo dijo eso no había resucitado todavía, pero ya está sentado a la diestra del Padre. Tú puedes pararte y creerlo y decidir: no voy a pecar más. La palabra dice que yo estoy muerto a este poder. Señor, enséñame qué es estar muerto a este poder. Y el Señor te va a decir: primero es fe. Y lo segundo es que cuando venga de nuevo otra vez esa tentación, otra vez ese deseo, te levantes y le digas no. Y cuando el cuerpo te insista, le digas: yo estoy muerto a ti. Y cuando la voz del deseo de la carne incontrolable, de los malos deseos, te digan: tú perteneces a nosotros, tú eres de los nuestros, tú eres malvado, tú pecas, le digas: yo estoy muerto a su poder. Yo no voy a hacerle caso a ustedes en la fuerza humana como se cumple la ley de Moisés. Aquí yo mejor voy delante de Dios. Entonces, cuando sientes que no puedes, ve y ora. Por eso es que la palabra debe seguir siendo la fuente de lectura, de alimentación de tu vida de fe. No se puede mantenerse fuerte en esta batalla si no nutro mi alma, mi fe, mi mente con la palabra de Dios, que es Cristo. No me fortalezco espiritualmente si no voy en oración a clamar y a decir: Señor, yo no puedo contra esto. Este ardor por lo malo me sigue molestando, pero yo creo que he muerto. Fortaléceme ahora, Espíritu Santo. Hazlo y descubre que no estás solo, que Dios es tan cierto como el aire que respira y que esta promesa se cumple para ti ya. Estamos muertos al poder de la ley. Tú no vas a vivir la vida recta por obligación. Es que quiero la obligación de vivir rectamente porque he sido perdonado de todo y he sido amado y redimido. En Jesucristo, el Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti, y en la cruz de Cristo ya tuvo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de Cristo de la muerte, Jehová alzó permanentemente su rostro sobre ti y sobre mí. Y el Señor nos puso adentro, nos regaló en Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios
y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber venido y presencialmente escuchado esta prédica, y gracias a aquellos que lo hicieron en YouTube. Muchas gracias. Bendiciones.